polémico artículo 205 que castiga la mala práctica profesional. Aprobado el artículo 205 en sus estaciones en grande y en detalle. Estuve en la antesala a una terapia intensiva de una clínica privada ayer y me encontré con un par de médicos allí y uno de ellos muy reconocido en el medio en la rama de la neurocirugía, con una seria posibilidad de ir a trabajar a Europa después de una invitación. Entonces yo pensaba de persistir esta situación y la tosudez absoluta del gobierno de cerrarse en darle una tipificación a una rama tan importante dentro de la sociedad como es la medicina. Porque hoy la punta de lanza del conflicto son los médicos, pero en realidad esto involucra a otros profesionales de cualquier área si uno lo analiza. La llegada de médicos cubanos que pueden paliar un momento, pero que sin ninguna duda no van a estabilizar ni darle una salida real a la salud cuando hay temas muy fuertes dentro de la salud. Hay un déficit histórico, y lo hablamos como región, de ítems, por ejemplo. Hay una serie de elementos que marcan de que en realidad la gente no le importa al gobernante, con un país que puede crecer en vías camineras. Pero si tiene gente enferma, ¿quién va a usar las vías camineras? Que puede crecer en infraestructura, que puede crecer en otras ramas, también importantes para la convivencia social, pero con gente enferma. Un país que no se preocupa del individuo es lo que a mí me llama la atención. Yo decía, por un lado, se legaliza el aborto y se le otorga al practicante de aborto otro tipo de trato dentro de la justicia. Y al que va a salvar una vida, que es totalmente lo contrario, se le dice criminal, de una misma línea de pensamiento ideológico dentro de un gobierno. Y yo entraba en este conflicto para tratar de entender lo que supera la razón. Luego concluyo solo diciendo, es que lo que no tiene razón no merece ser analizado, porque no tiene razón. O sea, hay formas de marcar y normar a los médicos. Hay, sin necesidad de que solamente el hecho de ser médico te tipifique como un potencial criminal. Yo no creo que salga un médico con el afán de meter a una persona en un quirófano para quitarle la vida. A mí lo que me llama la atención es la pasividad del resto de la gente. En algún momento, nosotros que tenemos la fragilidad de la salud, vamos a caer en algún hospital. Ahora, si yo tengo los recursos, podré encontrar en ciertos lugares, en ciertas clínicas, las opciones para que el médico sea más certero, porque a través de una serie de exámenes y una serie de equipos podrá estar más cerca del diagnóstico correcto para tratarme. Pero ¿y si no tengo los recursos y tengo que ir al sistema público que es carente permanentemente? El tema de la salud no pasa por meter preso a un médico, amable amigo. El tema de la salud es mucho más amplio, es mucho más profundo. Y yo voy al silencio sepulcral que hace la sociedad, que necesita de personas que se ocupen de la prevención de enfermedades y de la, voy a poner un término más tirado a lo religioso que a los médicos, sanación de los seres humanos. Entonces, ¿qué tipo de país nosotros tenemos en este momento? Y yo pregunto, ¿están llegando un número importante de médicos cubanos para suplir el momento? ¿Se les va a aplicar el artículo 205? Este es el marco que hoy tenemos para un conflicto que ya lleva 28 días. La Iglesia media y suaviza, pero vamos al punto sin ningún tipo de temores de decir lo que es y lo que no es, sin creerse dueños de la verdad. ¿Tiene razón de ser la tipificación de los médicos? No. Que en realidad se apliquen los mecanismos porque ya están creados y no jueguen en impunidad los médicos, estamos todos de acuerdo. Es más, creo que hasta la mayoría de los médicos están plenamente de acuerdo. Ahora, la negligencia política, porque es negligencia política no tener suficientes médicos en un nosocomio público para atender a la población. Es negligencia política no tener los equipos correspondientes para atender dignamente a la población. Es negligencia política armar un presupuesto que reserve un pedazo de la plata de todos los bolivianos, pequeña, para la salud. Pero negligente también es el ciudadano que no apoya, en este caso al médico, que lo va a necesitar más que al político. Hay que explicarle a la gente, que la gente entienda, todos entendamos, cuál es el problema real. El problema está en la negligencia política y en la incapacidad del Estado boliviano, histórica, de resolver el sistema de salud. Deslindarse de responsabilidades que eran estatales para hacerlas departamentales o municipales y no asignar recursos y que las autoridades departamentales y municipales las acepten y no peleen por recursos para poder cumplir esas competencias, se llama negligencia política.
La pregunta cabe mirando y exclamando hacia el cielo, o cualquiera sea la forma de su credo: ¿a quién le importamos los ciudadanos? ¿Para quién realmente somos importantes? Más aún en un país donde, a vista y paciencia de todos, se campea la corrupción en diferentes niveles. ¿Hay fiscales corruptos? Sí hay. ¿Hay policías corruptos? Sí hay. ¿Hay jueces corruptos? Sí hay. Entonces se está generando con ese artículo la oportunidad para que esta raza corrupta extorsione, popularmente melee, y el médico tenga que dejar de atender para ir a defenderse. Y como no va a querer ir preso, va a terminar cediendo. Y vamos a la otra, en esa misma línea de corrupción, familias que a través de un hecho montan un aparato para sacarle plata a un médico, y el médico, por terror a la cárcel, va a terminar cediendo. Ya no va a importar el acto, va a importar cuánto le podemos sacar al médico, que también ha ocurrido en algunos casos de negligencia con algunas familias que apartaron a su muerto y buscaron plata. Entonces, ¿a quién le importa usted como ciudadano? 28 días de paro médico, cirugías programadas suspendidas, conflicto agravado, los médicos vociferando en las calles en vez de estar en sus consultorios, los médicos haciendo videos para generar una conciencia ciudadana en vez de estar en los quirófanos. Si uno lee el artículo, con miedo el farmacéutico de recetar mal, con miedo el camillero de que por desgracia pille un pozo el andar de su camilla y esa sea la causa para que alguien tenga algo de los enfermos. ¿Y usted? ¿A quién le importa a usted? ¿A quién le importa a usted?